Hola, en ese video analizaremos la actividad 8 propuesta para el curso de Relaciones y Álgebra del ciclo diversificado. En las tres actividades que siguen, construiremos algunos modelos matemáticos a partir de tablas de datos que relacionan dos variables. En la presente actividad tenemos dos tablas con datos de tiempo y temperatura registrados por Alicia y por Marcela. La diferencia entre las dos tablas está en el tiempo en que las temperaturas fueron medidas, pero el experimento es el mismo para ambas. Queremos construir un modelo para cada una de esas dos tablas de datos y una primera pregunta es: ¿será que los dos modelos son iguales por tratarse de un mismo fenómeno? Se recomienda el trabajo en pequeños grupos y que los estudiantes puedan compartir sus hallazgos. La primera estrategia, si los estudiantes ya vieron sucesiones numéricas, consiste en construir una sucesión con los datos de Alicia. La sucesión, que llamaremos A sub n, sería con los datos de la temperatura. El primer término, el A0, correspondiente al tiempo t igual 0 minutos, sería 12, el A1 17, el A2 22 y así sucesivamente. Esta es una progresión aritmética con primer término igual a 12 y con diferencia 5, es decir, para pasar de un término al siguiente hay que sumar 5. El término general de una progresión aritmética con primer término a 0 y diferencia d es A0 más n multiplicado por d, es decir, 12 más 5 por n. Entonces, consideramos los datos formando una progresión aritmética en donde la variable independiente es n, que es discreta, pero posteriormente la haremos continua para representar el tiempo. En ese caso, reemplazaremos la variable discreta n por la variable continua x, que representará el tiempo, y a n por la variable y, que representa la temperatura. De esta forma, obtenemos el siguiente modelo. La temperatura en cualquier instante x en minutos es 5 veces x más 12, lo que obtuvimos para la progresión aritmética anterior. Ahora podemos comprobar que ese modelo funciona para los datos de Alicia. Cuando x vale 0, la temperatura vale 12. Cuando x es 1, la temperatura es 5 más 12, 17, y así sucesivamente. Una segunda estrategia consiste en calcular las diferencias primeras delta x para el tiempo y delta y para la temperatura. En este caso, delta x es la diferencia en el tiempo entre dos registros sucesivos y delta y es la diferencia entre las temperaturas registradas en tiempos sucesivos. Aquí tenemos delta x, que es 1 menos 0. Aquí 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3. Es decir, delta x es constante. Y ahora calculamos delta y. Sería 17 menos 12, 22 menos 17, 27 menos 22 y 32 menos 27. En ese caso, para los datos registrados por Alicia, la diferencia en las temperaturas es constante y también delta x es constante. En ese caso, existe una relación lineal entre y x, entre la temperatura y el tiempo. Y como la diferencia primera en el tiempo n más 1 es la temperatura en el instante n más 1 menos la temperatura en el instante n, que es ax índice n más 1 más b,
menos AX índice N más B, eso es igual a multiplicado por xn más 1 menos xn, o sea, es A multiplicado por la diferencia delta x, y como delta x vale 1, esa diferencia es igual a que en ese caso, y de acuerdo a la tabla anterior, delta y es igual a 5. Por lo tanto, la pendiente de la recta vale 5. Para calcular el valor de b, podemos utilizar cualquiera de las filas. Si utilizamos la primera fila de la tabla, donde el tiempo es 0 y la temperatura es 12, reemplazamos y por 12 y x por 0. En ese caso calculamos que b vale 12. El modelo lineal encontrado coincide con el que habíamos encontrado anteriormente utilizando sucesiones. Ahora, para los datos de Marcela, que no formaban una progresión aritmética, vamos a hacer lo mismo, calcular delta x y delta y, las diferencias primeras, en el tiempo y en la temperatura. Delta x para la segunda medida es 1 menos 0, para la tercera medida es 3 menos 1, para la cuarta medida es 5 menos 3, y para la quinta medida es 6 menos 5. Es decir, delta x no es constante. Y de igual manera, delta y sería 17 menos 12, que es 5, 27 menos 17, que es 10, 37 menos 27, que es 10, y 42 menos 37, que es 5. Delta x y delta y aquí están registrados, no son constantes, pero el cociente delta y entre delta x sí es constante. 5 entre 1, 10 entre 2, 10 entre 2 y 5 entre 1. Como la razón entre delta y delta x es constante, los datos pueden ser ajustados por una recta de la forma y igual a x más b, en donde la pendiente es justo el cociente delta y entre delta x, que en ese caso vale 5. Para calcular el valor de b, podemos usar cualquiera de las filas de la tabla. Si por ejemplo utilizamos la primera fila de la tabla, cuando x vale 0 y vale 12, encontramos que b es igual a 12. Y de esta forma, encontramos que el modelo lineal para los datos de Marcela coincide con el modelo lineal encontrado por Alicia. A pesar de que los modelos son iguales, la representación algebraica es la misma, los dominios son diferentes. El de Alicia, el dominio es 0,4, mientras que el de Marcela es 0,6. Podemos concluir que los modelos son diferentes. Tienen la misma representación algebraica, pero tienen dominios diferentes. En resumen, hemos visto un método para encontrar un modelo lineal para una serie de datos de la forma xn y yn, en donde xn es la variable independiente y yn la variable dependiente. Vimos que la recta se ajusta perfectamente a los datos de la tabla cuando la razón delta y entre delta x es constante, en donde delta x es la diferencia entre dos valores sucesivos de la variable independiente x y delta y es la diferencia entre dos valores sucesivos de la variable dependiente y. Si delta y entre delta x es constante, los datos son perfectamente ajustados por una recta de la forma y igual a x más b, en donde la pendiente a es la razón delta y entre delta x. Para calcular el intercepto b de la recta con el eje y, podemos usar cualquier entrada de la tabla. Estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar este y otros videos del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Visítanos en nuestra página www.reformamatemática.net. Nos vemos. Hasta pronto.